Buenas noches, bendiciones hermanos. Para mí es un placer estar aquí en esta noche, en este privilegio de dar la meditación el día de hoy. Siempre he querido hacer esto, lo veo en los grandes predicadores, así que dije que algún día lo iba a hacer. Saludo le manda a mi esposa. A ver. La meditación en el día de hoy le tengo por título Siempre somos un ejemplo a seguir. ¿Ok? El versículo que voy a utilizar está en 1 Corintios 11:1. Es un versículo relativamente cortito, pero en sí mismo encierra bastante. Dice el versículo: Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Leía un poco de la historia de los Corintios, estudiaba un poquito. Cuenta que los apóstoles estaban evangelizando el mundo, estaban convirtiendo a nuevos creyentes, abriendo iglesias por donde andaban. Pero como estaban convirtiendo personas y enseñando una nueva religión que no se conocía, el mundo no conocía el cristianismo, todas estas personas tenían costumbres diferentes, pensamientos diferentes, creencias en dioses a su manera, y no entendían muy bien cómo tenían que creer el cristianismo. Entonces, el apóstol se encuentra con estos pensamientos y estas costumbres, y las personas no sabían cómo comportarse en ese momento. Y él les dice, bueno, si no saben cómo comportarse, no saben qué hacer, imítenme a mí, sean como yo, hagan como yo hago, compórtense como yo me comporto. Si no tienen idea de cómo tienen que hablar, cómo tienen que dirigirse a la otra persona, hagan como yo, porque yo imito a Cristo. Ya que las personas que estaban en esos momentos no habían conocido, la mayoría no había conocido a Jesús en vida, terrenalmente. Entonces él le dice esas palabras. Y yo analizando las palabras y pensando en eso, a mí me gusta mucho observar, escuchar, aprender de las personas, ver cómo las personas se comportan, cómo se manejan, cómo hablan. Me gusta mucho eso, me gusta mucho observar el mundo, cómo se comportan, cómo las personas se manejan. Y me quedaba meditando en eso. Y hay veces que nosotros como cristianos no estamos conscientes de que nosotros somos embajadores de Cristo, embajadores del Señor. Somos los representantes básicamente del Señor en la tierra. Entonces, a veces se nos va como la onda de que no estamos conscientes de eso y hablamos cualquier cosa, nos comportamos como sin importar quién está al lado de nosotros. Los que manejamos, a veces estamos manejando y vamos con nuestra familia y se nos tira un carro y a veces hasta decimos cosas, levantamos la mano, le sacamos la mano al otro, o estamos en la fila del Seguro Social y empiezan a hablar mal del presidente, a hablar mal de los legisladores, y nosotros nos involucramos en eso y también empezamos a hablar y a decir tonterías y se nos olvida que nosotros somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo. Tenemos que comportarnos como Él, hablar como Él habló. Entonces, analizando eso, me quedaba pensando de que uno es, quiera o no quiera, uno es ejemplo para otra persona. Quiera o no quiera, directa o indirectamente, nosotros somos un ejemplo para las demás personas. Nosotros siempre estamos, como se dice, en la mira de las personas. Nuestros vecinos nos miran, los hermanos nos miran, siempre hay alguien que nos está tomando de ejemplo o nos está mirando, porque somos un ejemplo para las demás personas, queramos o no quiera, o quiera o no quiera usted ejemplo para alguien. Entonces, me quedaba pensando eso y recordaba que cuando yo era pequeño, cuando yo estaba chiquito, mi superhéroe era mi papá. Mi papá era mi superhéroe, era lo máximo que existía en el planeta. Mi papá todo lo podía, mi papá era el más fuerte del planeta, mi papá todo lo conocía, todo lo resolvía. A medida que fui creciendo, después fui viendo una persona que marcó mi vida, que fue mi profesor de música en la escuela. Aprendí muchas cosas del profesor de música
tenía muchos pensamientos que a mí me impactaron mi vida, como lo era llegar temprano, como siempre sé entregar las cosas a tiempo, portarse bien, y eso marcó mi vida. De ahí ahora acá en la iglesia, también tengo personas a que seguir, personas que me son de ejemplo. Por lo menos yo admiro mucho al pastor Eliezer porque admiro su pasión por el Señor. Me llama la atención cómo el pastor no le teme a lo que sea para hablar de Cristo, la pasión por hablarle a la persona que yo quisiera tener esa pasión. También admiro al hermano Baby Maldonado porque esa manera de expresarse, esa manera de que esa espontaneidad del varón Gilberto, de cómo habla, cómo es expresivo, esa manera de que siempre usted lo oye, que él anda hablando en voz alta, esa manera, esa elocuencia que él tiene, siempre me encanta escucharlo. Y otra persona también que admiro mucho aquí en la iglesia, que quisiera tener ese conocimiento, pero no sé cómo lo tiene, no sé cómo lo hace, que es el varón Beto. No sé, el varón Beto de dónde le cabe tanta información en la cabeza, pero son personas que para mí son personas de admirar, son personas de ejemplo. Entonces, yo me imagino que de repente ellos no están conscientes de que ellos están siendo mirados por otra persona para tomarse de ejemplo, pero hay personas que lo tienen de ejemplo. Asimismo, cada uno de nosotros somos ejemplo para alguien, sea para nuestros hijos, sean para nuestros hermanos, o sea para alguien aquí en la congregación. Somos un ejemplo y tenemos que estar conscientes de que somos un ejemplo. Entonces, no es que los hermanos que uno admira sean perfectos, porque nadie es perfecto. Nadie en la tierra es perfecto, solamente lo fue el Señor. Pero cada día debemos esforzarnos para ser mejores, para tratar de ser una mejor persona, mejor esposo, mejor papá, mejor vecino, mejor trabajador, porque siempre estamos siendo examinados, siempre estamos siendo vistos por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros vecinos, a ver en dónde nos equivocamos. Así que esa sería la parte que le quería compartir, aparte de que el mismo apóstol Pablo en Filipenses 3:12, capítulo 3, versículo 12, también él mismo dice algo que nos ayuda un poco a entender. Dice el apóstol, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo en una parte se toma como ejemplo, sígame a mí, y en esta dice, todavía no soy perfecto. O sea que cada día estamos en constante aprendizaje para llegar a ser como la estatura del varón perfecto. Así que siempre tenga eso en mente, hermano, siempre téngalo presente, que estamos siendo un ejemplo para las demás personas. Siempre somos un ejemplo a seguir. Amén. Sería la meditación del día de hoy. Muchas gracias. Bendiciones.